Bueno, sí, un poco es como recién comentaba, digamos, de la idea de Santiago, que la idea es que nos conectemos un poco, que tengamos conexión entre todos. No sé, cualquier cosa me avisan si se entrecorta o algo o se traba un poco, pero bueno, la idea es tener una comunicación desde, digamos, la escuela de gestión, desde la Cámara de Construcción, de Autodesk, con justamente usuarios, ingenieros, técnicos de la industria, para que conozcan un poco más las tecnologías que hay y esto que tanto se está nombrando como BIM. Yo voy a compartir la pantalla como para que puedan ver. Esto que tanto se viene hablando de lo que es BIM, y tanto conocemos, digamos, desde el lado de Autodesk y desde el lado de la Cámara de la Construcción y todas las compañías, digamos, que vienen trabajando tanto para generar ese mandato que recién venían hablando, de cómo el gobierno se está alineando y está haciendo, digamos, una continuidad de acá a algunos años para poder, digamos, trabajar en conjunto y poder poner, digamos, una linealidad en esto que decimos de trabajar en un modelo colaborativo, en un modelo a partir de justamente desarrollos BIM. Entonces, la idea de esto es hablar un poco de lo que es de lo que son las aplicaciones dentro de un proyecto de ingeniería civil, dentro de un proyecto que nosotros querramos denominar como BIM o que querramos implementar como BIM. Dentro de lo que es Autodesk, conocemos varios aspectos dentro de lo que denominamos infraestructura. Dentro de lo que es la infraestructura empiezan a aparecer ingenierías civiles, empieza a aparecer arquitectura, construcción. La idea es que dentro de un entorno de un proyecto de ingeniería civil veamos cómo se separan etapas y en cada una de las etapas empiezan a aparecer herramientas que vienen a ser estos software que tanto venimos hablando, como Revit, Civil y todo esto que conocemos, pero como herramientas de lo que es trabajar un proyecto BIM. Las herramientas que nos ayudan a tener una finalidad de lo que tanto venimos hablando, conociendo como BIM. Es por eso que dentro de los topics que por ahí pueden ver, empiezan a aparecer lo que es un proyecto BIM, que vamos a denominar, a hablar un poquito de lo que es un proyecto BIM, lo que es un aplicativo, las aplicaciones que empiezan a aparecer BIM, estas aplicaciones dentro de cada etapa del proyecto o en cada fase del proyecto, tanto en el área de topografía como en la etapa de planificación conceptual o el área de planificación, la etapa de diseño o el equipo de diseño y mismo los análisis para llevar y tener esa optimización que tantos beneficios nos trae el BIM. Luego terminar con una etapa, vamos a hablar un poco de lo que es la documentación, o todo ese fuerte que tiene la etapa de documentación, que van a ver que es muy necesario, ya todos entendemos que es bastante necesario lo que es la comunicación, la colaboración y distintas herramientas que empiezan a aparecer hoy en día en la era donde estamos, digamos, transitando, que es la era de la conexión, y mismo unas conclusiones con algunos tips para dejar en claro y que conozcan algunas etapas de lo que venimos hablando. Entonces, para comenzar de lo que hablamos como proyecto BIM, lo que denominamos como proyecto BIM son esos proyectos que vamos a empezar desde una etapa de conceptualización hasta una etapa de operación y mantenimiento de la obra. No quiere decir que si solo vamos a abarcar algunas de todas estas etapas es que estemos o no trabajando en un proyecto BIM. Nosotros tranquilamente podemos formar parte de un proyecto BIM, pero estando solo, por ejemplo, en el proyecto ejecutivo, o solo estando en el proyecto preliminar, o solo recibiendo un modelo ya diseñado en BIM, modelos colaborativos con información BIM, y operarlo y mantenerlo nomás. Entonces nosotros podemos interferir dentro de un flujo BIM en cualquiera de las etapas. No quiere decir que trabajemos en BIM si hacemos todas, ni que no trabajemos en BIM si no hacemos todas. La idea es que se conozca que un modelo BIM empieza de una conceptualización a partir de, por ejemplo, relevamiento, múltiples propuestas, siguiendo por una etapa de proyecto preliminar, haciendo levantamiento de información o de datos que tengamos, empezando a hacer volumetrías o datos cuantitativos para ver, o métricas para ver cuál va a ser el impacto que va a tener nuestro proyecto. Mismo, una vez que ya tengamos todo eso, podemos pasar a lo que se denomina proyecto ejecutivo, que veo que está medio corrido, ahí se me movió un poco la gráfica, proyecto ejecutivo, que ya es el diseño y todo lo que conocemos como productos por ahí más duros dentro de lo que es la industria de la arquitectura o la ingeniería, que es como el Revit o el Civil 3D, donde son productos que son más duros por el hecho que analizamos, que diseñamos, que ya proyectamos nuestro trabajo.
para una vez teniendo todos esos planos, esa información, ese modelo, pasar a una etapa de construcción. Donde hoy en día el ciclo entre el proyecto ejecutivo y construcción es un ciclo que estamos teniendo una transición bastante grande en todo el mundo, no solo acá, ya que estamos poniendo bastante hincapié en lo que es la conectividad, es conectar el sitio con justamente nuestro proyecto. Esto es uno de los pasos que hoy se están dando, que está bueno que conozcan, pues es donde se está generando más desarrollo, donde empiezan a aparecer esos robots o esa inteligencia artificial, o eso mismo, esas tablets, esa realidad virtual, esa realidad aumentada, para conectar un poco lo que es nuestro plano o nuestro cajón donde tenemos los planos, o nuestra máquina donde tenemos el modelo, o nuestra nube donde tenemos el modelo, con el operario de obra. Todo ese día a día del operario de obra y el avance de obra, hasta llegar a una etapa de operación y mantenimiento. Lo que decimos con una etapa de operación y mantenimiento es la vida útil que va a tener nuestro proyecto. Nosotros proyectamos a 10, 50, 100 años de vida útil. Es por eso que nosotros necesitamos mantener esa vida útil lo más vivo posible a partir de un modelo ya construido virtualmente, sabiendo qué es lo que va a pasar, o qué es lo que tenemos, o cuál es la información que a nosotros más nos sirve. Y es por eso que cuando hablamos de un proyecto, estamos hablando, como podemos ver en la imagen, de un modelo general, lo que viene a ser, por ejemplo, un diseño vial, como vemos ahí, con unas estructuras, con una red eléctrica, con algo del landscaping o paisajismo. Pero todo eso es información que nosotros le volcamos, es información que tomamos de una realidad de nube de puntos, datos GIS que tengamos, datos estructurales, datos de servicios públicos, de agua, de gas, de luz, o topográficos. Toda esa información que nosotros incorporamos nos va a ayudar para generar nuestro proyecto, nuestro modelo en sí. Entonces, al tener un modelo, siempre lo que decimos que lo más importante es el modelo en sí, pues que es el que nos va a dar toda la información. Toda esa información que nosotros vamos a necesitar durante la construcción, durante la etapa, digamos, anterior a la construcción, durante la construcción y durante un mantenimiento y una operación, donde vamos a ver prefactibilidades para ver si esos diseños son factibles o no a partir de cuantificaciones o estimaciones, donde vamos a ver la documentación, donde podemos detectar interferencias, generar una simulación de la construcción con una carta Gantt, un flujo de trabajo, y hasta llegar a una visualización. Y es por eso que yo siempre remarco lo que es BIM, lo que está trayendo en sí es sacar un poco del escritorio del arquitecto ese plano de arquitectura, de sacar del escritorio del ingeniero ese plano de ingeniería, de sacar todo ese contexto que tenemos de que toda la información está bajo un plano o toda la información está bajo un CAD que en sí no tiene información. Es un dibujo digital asistido, digamos. No tenemos información en sí que nos proporcione más que nosotros ir y medir datos dentro de ese plano. Entonces la idea de BIM es que el ingeniero, el arquitecto, se comuniquen con todas las áreas que nosotros necesitamos, se comuniquen con toda la información que tenemos de cada una de las obras, información geotécnica, información GIS, de caminos, de relevamientos, por ejemplo, de escáner, de información que tengamos de servicios públicos, y que todo eso a nosotros nos sirva para hacer un modelo. Y que todo eso, a medida que se vaya actualizando y modificando, nos vaya atravesando dinámicamente en nuestro diseño. Y uno de los puntos más fuertes del BIM es justamente la claridad. No es lo mismo si nosotros trabajamos con un modelo 3D que si trabajamos con un modelo 2D. Si vamos a hacer un diseño de un puente o vamos a hacer un diseño de un camino y lo vamos a presentar como una propuesta, o vamos a buscar a nuestro inversionista y vamos a presentarle el proyecto en un plano, se lo vamos a tener que explicar. Muchas veces ese cliente o esa persona que vamos a presentar no es de tu especialidad y tiene que saber leer un plano, y más un plano de estructuras o un plano de caminos. Cada uno tiene su forma de lectura. Entonces hay que entender que el 3D es un lenguaje transparente. El 3D es un lenguaje al que nosotros no tenemos que explicarlo. Todos lo entienden. Nosotros tenemos que generar ese impacto poniendo la visibilidad de los beneficios que vamos a tener con este tipo de proyectos. O sea, exponiendo los beneficios que nosotros vamos a traer teniendo nuestro proyecto ya diseñado o prediseñado. Entonces la idea es que la claridad en estos ciclos es una de las cosas más importantes que deberíamos aprovechar para tener ese impacto. Lo mismo generando la conexión. Como nombrábamos hoy hace un rato, la conectividad, hoy estamos en una etapa de conectividad. La conectividad
está siendo uno de los puntos más fuertes dentro de la industria. Entonces nosotros tenemos todos un celular, todos tenemos o podemos tener a mano un celular, una tablet, una notebook, un sistema donde podamos conectarnos a internet y tener información, tener base de datos, que seguramente muchos de ustedes no conocen, no saben que existe esa base de datos, que podemos conseguir esa base de datos. Hoy en día hay productos como Infraworks, como pueden ver ahí en la imagen, que nos muestran un entorno real para trabajar. En este caso, por ejemplo, es un entorno en Perú, es una zona de Perú, donde se generó un escenario y se dijo, tráeme toda la información de base de datos que tengas ahí. Y toda la información esta la trae a partir de Bing Maps, toda la base de datos de Microsoft. Y a todo esto le exponemos todo nuestro proyecto. Entonces nuestro proyecto lo podemos ver en un entorno real. Y esto no quiere decir que yo tuve que diseñar algo específicamente en algún producto. En este caso, lo único que está diseñado es la planta que está ahí atrás, que está hecha en MAP, pasada a Navisworks e incorporada acá. Pero todo lo demás que vemos está hecho en AutoCAD. Todo esto está representado en un escenario nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los árboles que nosotros vemos acá, todos estos árboles son circulitos que tenemos en AutoCAD que le decimos que nos represente como árbol. Todas las casas que vemos acá son rectángulos o zonas, zonificaciones que le decimos, o polígonos, que decimos que nos los representen como casas. Esta zona húmeda es una zona donde está diseñada, está diseñado un círculo, una esfera o la forma que ustedes quieran, y le dicen representámelo como si fuera una laguna. En este caso, parcelas, o mismo atrás, los paneles solares, que me han dicho muchas veces que parece un cementerio, pero no, son paneles solares, no murió nadie todavía, que son cuadraditos que le decimos que nos represente de una u otra manera. Pero es un AutoCAD. Todo esto está diseñado a partir de AutoCAD, solo lo representamos. Entonces acá vemos un poco ese fuerte o esa validez que decimos de trabajar con modelos en 3D, de trabajar con esta información en 3D, darle ese impacto diferente a lo que nosotros estamos hablando y proporcionar un poco, o hablar de ese lenguaje común que tenemos, que es trabajar en modelos 3D. Quizás muchos no conocen, pero muchos de nuestros gobiernos, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con el IGN, le podemos pedir información. El IGN tiene curvas de niveles, tiene imágenes fotogramétricas, digamos, ortofotos para traer de base de datos e incorporar en estos modelos o en estos escenarios y tener una topografía un poco más real, traer la cartografía, por ejemplo, o traer de catastro toda la información parcelaria que tengamos. Toda esa información hoy en día, muchos de los municipios, gobiernos, provinciales, nacionales, ya están recabando información a través del IGN y a partir de distintas entidades. La idea es que nosotros sepamos que eso existe o buscar dónde puede existir para potenciar nuestro proyecto, para tener más información en una etapa temprana. ¿Por qué una etapa temprana? Porque yo entiendo que una empresa de ingeniería, por ejemplo, al año puede hacer 10 anteproyectos. Pero a proyectos solo van a pasar 1, 2, 3, pero no más de la mitad generalmente. Entonces la idea es generar anteproyectos de una manera más rápida, para que en el año poder tener, en vez de 10, tener 20 anteproyectos. Y en vez de ganar 3 o 4, ganar 5 o 6. Entonces, ver un retorno de esa inversión, de ese desarrollo, generar un anteproyecto rápido, 3D, con visualización, con base de datos, de una manera más rápida. Ahora van a haber algunas herramientas que nos ayudan justamente a generar esos modelos o ese anteproyecto del que hablamos. Pero antes le quería mencionar un poco a lo que está yendo BIM y justamente a lo que está yendo Autodesk. Digamos, todos conocemos lo que es un Office, donde nosotros tenemos todos los productos de Office vinculados dentro de un conjunto de productos. Entonces, si nosotros queremos escribir una carta, agarramos el Word, escribimos una carta, escribir o hacer, por ejemplo, un cálculo, agarramos el Excel, hacemos un cálculo. Si queremos proyectarlo, agarramos el PowerPoint, lo proyectamos. Entonces lo tenemos bastante automatizado. Y el sentido de BIM está yendo a lo mismo. Y Autodesk está yendo a lo mismo. Es decir, en un proyecto vamos a usar varios productos. Cada uno de los productos hacen distintas cosas. Entonces hay que ser conscientes que dentro de un flujo de trabajo no es yo uso Autodesk y no uso otra marca, o yo uso AutoCAD y solo AutoCAD, o yo uso Revit y solo Revit. La idea es decir, mismo en el flujo de trabajo vamos a usar varios productos. Van a empezar a aparecer productos para ayudarnos
en todo lo que tengamos que hacer y no seguir trabajando con un AutoCAD pesadísimo, lleno de líneas, que nos aparece el bendito cartelito de Fatal Error y nos complica la vida siempre en el peor momento. Entonces la idea es que sepan que Autodesk está comercializando lo que es colecciones, lo que es poder tener todos los productos dentro de un solo grupo y usar cada uno de los productos en el momento que necesitemos. Ahora vamos a ver un poco qué hacen cada uno o algunos, lo más importante dentro del área de ingeniería civil, pero para que conozcan que ya se está comercializando de esa manera, que son suscripciones, que estas suscripciones son anuales, que la idea no es comprar un producto y tenerlo por una perpetuidad, sino que ir agrandando o achicando la cantidad de productos que quieran según el trabajo que tengan o el personal que tengan trabajando. Y a partir de ahí podamos dimensionar y trabajar un poco también con la parte contable o la economía de cada uno. Pero para ir cerrando la definición de lo que hablábamos del proyecto, de todas esas etapas, de mismo esas herramientas que aparecen, de todas esas definiciones que quizás muchos ya vienen escuchando, la idea es ver un poco lo que es los productos. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es topografía, lo que es una etapa temprana, cuando nosotros vamos a tomar la información o vamos a recabar esa información que necesitamos para generar una prefactibilidad, una obra básica, un diseño. Y empiezan a aparecer en esa etapa algunos conceptos, donde vemos cómo convertir la topografía de alta precisión en datos detallados, cómo utilizar, por ejemplo, elementos LiDAR. No sé si alguno estará trabajando con LiDAR, después vamos a las consultas y me lo dicen. Después la implementación de drones. Hoy un dron lo conseguimos en un supermercado, en un Walmart, hace un año atrás. Un dron, conseguirlo era bastante complicado, teníamos que traerlo de Estados Unidos, nos costaba mucha plata. La idea es que hoy eso es mucho más barato y está bueno que lo puedan aprovechar. Entonces empiezan a aparecer todos esos equipos que empezamos a ver, tanto un dron, una estación total, un helicóptero, fotos aéreas a partir de helicópteros, ortofotos, o LiDAR a partir de vuelos aéreos, o LiDAR terrestres, distintos equipamientos que podemos trabajar para el área de topografía o esa etapa de replanteamiento. Entonces van a poder ver un video, acá les estoy mostrando un video, donde justamente muestra eso, cómo a partir de un dron nosotros podemos volar y podemos decirle que nos vaya sacando fotos, por ejemplo, que nos vaya sacando fotos o vaya haciendo imágenes, recorrido de imagen o mosaico de imágenes, y a partir de eso poder nosotros generar, a partir de todas esas fotos que vamos sacando, poder generar un modelo 3D. Un modelo que nos ayude a nosotros después empezar a diseñar, que nos ayude a empezar a trabajar. Entonces, a partir de todas esas fotos que nosotros vamos a cargar en un explorador, que vamos a cargar en un buscador, es lo que nos va a ayudar para generar nuestro contexto real, para nosotros poder decir, vamos a pasar un camino por un lado o por otro, o mismo sacar esas curvas de nivel, llevarlas a Civil 3D, o sacar esa información dentro de Civil y poder trabajar y hacer un perfil, hacer un camino, y ver cómo es la rasante, cuál es la compensación de suelos, o llevarlo a un Infraworks y hacerle simulación vehicular, o ver cómo queda en un contexto real con los edificios que hay. La idea es aprovechar esos vuelos aéreos que tenemos, esa capacidad de conseguir esa información y mostrar algunas definiciones de los modelos o algunas definiciones del entorno en el que nosotros estamos trabajando. Vimos si vamos a trabajar, por ejemplo, en una etapa de construcción, donde vamos a hacer el vuelo con un dron, pero, por ejemplo, un edificio, a una construcción. Y en este caso es un dron con una GoPro, donde le vamos a decir que a la cámara de fotos saque una foto cada 2 segundos. Entonces el dron va a volar. Hoy en día no necesitamos manejar el dron con un joystick, ya le decimos el vuelo que queremos que haga o la zona que queremos que recorra. Saca esas 189 imágenes y, por ejemplo, las vuelca en este caso en un explorador. Para que vean, las va a volcar dentro de un entorno de un explorador, no desde la máquina. Todo el proceso lo va a hacer la nube. Entonces, a partir de eso, le volcamos todas las imágenes y le decimos, generame el sólido, generame la nube de puntos, generame la información que le pidamos. En este caso le pide una nube de puntos. Y a partir de eso nos trae una nube de puntos. Un modelo de nube de puntos para nosotros tener de replanteo. ¿Cuál es la diferencia de esa? Como pueden ver, es una nube donde podemos tener los millones de puntos que se fueron relevando en una definición según el equipo que nosotros trabajemos. Si trabajamos en LiDAR, va a ser más definición, con una imagen de foto, según cuántos vuelos, según cuántos vuelos de cada grado vamos a tener.
Pero justamente esto lo que nos está haciendo es no tener que ir a la obra y decidir qué puntos tomar o qué referencia tomar para llevarla después a un plano o llevarlo a un AutoCAD. En este caso nos vamos a llevar todo. Y lo que hace Recap es justamente agarrar todos esos 9 puntos, esa cantidad, y procesarla para nosotros poder volcarla en cualquier producto que estemos trabajando. En un AutoCAD, en un Inventor, en un Revit, en un Civil. El Recap lo que te hace es te procesa esa nube de puntos para involucrarla a cualquier escenario en el que vos estés trabajando. Mismo detectar diámetros, detectar definiciones, no necesariamente para crear un sólido, sino para decir, tráeme toda esta información de planta que tengo o esta información de edificación y volcámela en una zona que yo al lado voy a construir, pero quiero verificar si tengo interferencias o no, o quiero verificar si entra mi equipo, mi maquinaria o no, a partir de esta definición. Entonces, a partir de eso es que nosotros empezamos a trabajar o empezamos a recabar información con esa tecnología que empieza a aparecer. Pero después empiezan a aparecer etapas como la de planificación conceptual, donde empezamos a prediseñar o donde empezamos a hacer un diseño, digamos, más planificado de una etapa temprana, donde podemos consolidar datos de contexto de proyecto, podemos desarrollar el diseño de carreteras y puentes, podemos evaluar las alternativas de diseño, podemos verificar, por ejemplo, si debemos realizar un análisis hidráulico o un análisis de inundaciones o un análisis de tráfico, comunicar el diseño con videos, mostrar imágenes, mostrar visualizaciones. Entonces, a partir de eso es que empezamos a ver lo que es la definición de un modelo. En este caso vamos a trabajar con InfraWorks. InfraWorks lo que nos hace es traernos un contexto real. Para que tengan una idea, esto es un contexto como si fuera el Google Earth, nada más que va a trabajar a partir de Bing Maps. Ahí abajo está el signito de Bing Maps. Y en este caso trabaja a partir de la base de datos de Microsoft. Lo que va a hacer este producto de InfraWorks es traernos toda la base de datos que hay de la región que seleccionemos. Nos va a traer caminos, construcciones, imágenes y topografía. Toda esta información nos la va a traer a partir de la región que nosotros le digamos que tome. Entonces vamos a seleccionar la región, vamos a tomar la región donde queremos trabajar, y a partir de esa región es la que va a empezar a procesar, nos va a dejar un contrato como la información que nos va a traer, y se va a empezar a crear ese escenario. A partir de eso crea nuestro escenario, nuestra ciudad. Lógicamente depende mucho de la base de datos que haya en cada zona. Hay ciudades que tienen más, ciudades que tienen menos, países que tienen más. En Estados Unidos generalmente hay mucha más base de datos que por ahí acá en Argentina, o zonas de Argentina. Y toda esta información nos sirve para, por ejemplo, zonificar, ver imágenes, ver temáticas, ver información de pendientes, ver información de construcciones, ver esa definición que nosotros, o esa base de datos que nosotros queremos trabajar. Pero esto nos ayuda, una vez que nosotros tenemos el modelo, a generar un prediseño. En este caso, por ejemplo, va a ser un camino. Todo este camino lo va diseñando bajo norma, como muestra las curvas, las hace automáticos según la velocidad directriz que trae. Y a partir de eso quiere hacer un camino que cruce la autopista que pasa por ahí. Entonces se le levanta el perfil, se le da un perfil altimétrico más alto, se deforma esa imagen de la que estamos viendo, y a partir de esa deformación es cuando le decimos, no, acá hacemos un sector de puentes. Y mostramos una alternativa rápida de un puente. Mostramos una alternativa rápida de lo que va a ser mi puente y lo que vamos a verificar o vamos a ver dentro de ese puente. O sea, qué pilares vamos a tener, qué tipo de puente es, si es metálico, si es de hormigón, si esos pilares los queremos modificar, correr, hacerlos más chicos, más grandes. Mismo esta estructura llevarla a Revit, poniendo un clic derecho, la podemos enviar a Revit, y mismo ver el cómputo métrico que tenemos. Como podemos ver en este paletita que aparece acá, nos va a decir el cómputo métrico que vamos a tener, tanto de los pilares, como de cada sector o del tablero que tenemos de esta estructura estándar que nos diseñó. A partir de eso podemos dimensionar cuántos metros cúbicos vamos a tener de terraplén, según el perfil que nosotros tenemos de altimetría, de estructuras, según qué tipo de puente vamos a trabajar, si es metálico, si es de hormigón. Pero también podemos entrar un poco más al diseño, dentro de lo que es ingeniería civil, por ejemplo, de caminos, donde podemos seleccionar el camino y decirle,
mostrarme taludes de tanto por ciento a los costados, o pendientes de 1 en 4, 1 en 2, en los bordes de nuestra calzada o nuestro perfil. A partir de eso, poder decirles, bueno, diseñame una rotonda. Yo tengo un cruce en T, haceme una rotonda. ¿Según qué vehículo? ¿Según qué norma? La ASTO, según qué vehículo de la norma, un W12, un W19. Y mismo a partir de eso, verificame o mostrame, por ejemplo, el cómputo de materiales. Entonces te da un reporte donde puedes ver el cómputo de materiales en una etapa temprana, rápida. Mismo compensación de suelos, perfiles transversales, toda la información del camino en una etapa temprana, trabajando con una topografía temprana y con un diseño de prefactibilidad, un diseño de obra básica, prefactibilidad. En este caso podemos ver todos los perfiles en los que estamos trabajando, podemos mismo ver en la parte derecha inferior que dice cut and fill, que nos dice el cómputo, nos calcula cuánto vamos a tener de corto terraplén de una manera rápida, y esta información nos va a servir para tener un contexto real de la información. A partir de eso es que podemos, como mostrábamos recién, ver los terraplenes, decirle que nos muestren colores para que nos muestre qué es terraplén y qué es desmonte, o mismo poder decirle que nos verifique, por ejemplo, los datos hidráulicos. ¿Cuál es el punto más bajo del camino? Y nos diga, nos muestra la cuenca que va a tener ese punto bajo. A esa cuenca nosotros le incorporamos todo lo que es la información hidráulica, coeficiente de Manning, en este caso el caudal que va a tener o la recurrencia de lluvia que le vamos a incorporar. Y a partir de eso te dimensiona una alcantarilla. Esta alcantarilla que dimensiona es a partir de los datos que nosotros le damos. Nos va a dar el comportamiento que va a tener la alcantarilla y mismo le podemos agregar el comportamiento o el escurrimiento horizontal que vamos a tener del camino, incorporando toda la información que tenemos de recurrencia de lluvias, digamos, de intensidad, recurrencia de lluvias a partir de los datos que tengamos locales, y le podemos incorporar todo el escurrimiento longitudinal, pero siempre remarco, todo esto estamos trabajando a partir de una etapa temprana, estamos trabajando con información básica, con información de base de datos que nosotros estamos trabajando y un diseño prefactible que nosotros diseñamos bajo norma sobre ese terreno, sobre esa información que recabamos con anterioridad. También podemos ver, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con tuberías o desagües, si queremos hacer un análisis de desagüe, un diseño, podemos incorporar tuberías. Como pueden ver en la parte superior, Infraworks tiene 4 botones nomás. Un general, uno de caminos, estructuras e hidráulica. Nosotros en hidráulica le podemos decir, generame una red de drenajes, y a partir de los drenajes le vamos a decir qué tipo de drenajes, hacemos el diseño, y esto no queda acá. Yo puedo irme al Civil 3D y decir, tráeme todo eso que diseñé en Infraworks al Civil 3D. Y lo quiero ver con toda la definición de lo que trajo, con toda la definición de los diámetros de cañería que yo tengo, la información de las distintas cañerías que tengo, con todas las leyendas, con todas las definiciones, con sus perfiles, tanto su planta en la parte superior como sus perfiles en la parte inferior, y podemos trabajar a partir de un modelo. Mismo si queremos planificar, si nosotros vamos a hacer un loteamiento, una zona residencial, o vamos a hacer un barrio nuevo, o una calle nueva dentro de un predio. Nosotros podemos diseñar, por ejemplo, los caminos de una manera rápida. Como ven, donde se intersectan dos caminos, nos hace la intersección bajo norma, de radios de entrada, de curvas de salida, o sea, de intersección más que nada. Y a partir de estas definiciones que nosotros tenemos, podemos decir, bueno, acá en Infraworks hice en una manera temprana mis caminos, le di todas mis pendientes, todas mis rasantes para que trabajen a la par de la topografía que tengo, pero lo voy a llevar, por ejemplo, al Civil 3D, o lo voy a llevar al Civil que le voy a diseñar mis parcelas, o le voy a incorporar parcelas que tengo de base de datos de catastro. Entonces, a partir de eso, Civil 3D tiene una herramienta que te genera parcelamientos a partir de metrados que vos le digas, a tantos metros cúbicos cuadrados, o no más de tantos y menos de tanto, entonces automáticamente te los genera. Entonces, una vez que generas las parcelas, volvés al Infraworks, soltás ese modelo y le puedes decir, mostrámelo como parcela, verde, y automáticamente tenés un loteo donde le puedes poner árboles, le pones algunas definiciones para que se vea un poco más lindo, pero en una etapa temprana tenés un loteamiento
digamos, diseñado u automatizado a partir de esta información. Es por eso que yo siempre le digo, InfraWorks es una herramienta muy importante hoy en día, porque generalmente las compañías desarrollan más anteproyectos, los profesionales desarrollamos más anteproyectos que proyectos en sí. Entonces está bueno tener más información en una etapa temprana, mismo para ganar más proyectos, como para llegar a la etapa de proyecto con mucho más información para validar o para empezar a trabajar. Entonces, a partir de eso es que pasamos a una etapa de diseño, donde ya empieza un poco el duro del proyecto ejecutivo, donde ya empezamos a ver qué es lo que diseñamos y con la definición profesional de cada cosa que vamos a hacer, de diseñar un camino, diseñar un puente, diseñar una alcantarilla, diseñar un ducto, diseñar los distintos diseños que nosotros podemos tener, mismo construcción. Entonces, a partir de eso es que empiezan a aparecer herramientas que nos ayudan a vincular esa etapa temprano, o esa conceptualización que recién veíamos, como el InfraWorks, el ReCap, mismo el Formit para la etapa de arquitectura, todo lo que es Simil, SketchUp, donde nosotros podemos trabajar a partir de volumetrías, y poder pasarle a una etapa de diseño, donde ya vamos a trabajar con productos un poco más duros, donde vamos a necesitar más capacitación o más información para trabajar. Donde, por ejemplo, en este caso vemos el Revit, donde tenemos distintas disciplinas trabajando colaborativamente en un mismo modelo, donde tenemos el aire acondicionado, las estructuras, la parte sanitaria, pero todo relacionado a un mismo modelo, trabajando colaborativamente. Donde a partir de este modelo podemos decir, mostrame el corte en el piso 1, en el piso 2, en la planta baja, donde mismo podemos seleccionar y decirle, mostrame el perfil de la escalera, solo la vista de la escalera, o mostrame la vista de la escalera, pero en otro sentido, girámela, entonces mostrame la otra vista. Y podemos navegar de una manera más simple, más fácil, o quizás hasta más cómoda dentro de lo que es nuestro modelo, y no como un AutoCAD cuando sabemos lo que nos cuesta hacer un perfil en algún sector, donde nos puede llevar 20 horas hombre trabajando en una máquina solo para diseñar un perfil. Y lo que siempre llamamos, si yo diseño una ventana dentro de la planta, voy a tener que ir y modificar todos los perfiles a mano, voy a tener que ir al cómputo y modificar el cómputo a mano, medir, calcular y modificar ese cómputo a mano, cuando nosotros de esta manera lo tenemos automatizado. Cada elemento que nosotros seleccionemos y editemos, automáticamente se va a editar en todas las vistas y cómputos que nosotros tengamos relacionados a ese documento. Vamos a trabajar con modelos dinámicos. Toda esta información, la idea es que la información la tenga el modelo, que el modelo responda por nosotros. O sea, nos está ayudando. No todos ustedes estudiaron 5, 6, 7 años para ir y dibujar circulitos, rayitas o cuadraditos. La idea es que ese circulito sea una cañería, que ese cuadrito sea una ventana, que ese linita sea una pared. Entonces, que esa información, que ese diseño que hagamos nosotros, vayamos pensándolo como que es una construcción. Nosotros vamos a construir antes de construir. Nosotros vamos a construir un diseño virtual para que después, en etapas siguientes, no tengamos problemas, no tengamos inconvenientes. Mismo para lo que es un camino. Si nosotros vamos a diseñar, por ejemplo, un camino, vamos a poder ver, bueno, en este caso se nos apagó el video, pero si vamos a diseñar un camino, vamos a poder ver, como vemos acá, el Civil 3D, donde todas las partes que se involucran están dinámicamente relacionadas. Donde, por ejemplo, como muestra la imagen, modificamos nuestro perfil de rasante o de altimetría y todo nuestro cómputo y nuestra planimetría se va a modificar automático. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. La superficie, los perfiles, el perfil tipo, los cómputos métricos, toda la información está relacionada. Entonces, si nosotros vamos y modificamos cualquiera de los elementos, no tenemos que perder tiempo en ir a corroborar. La información está actualizada constantemente y podemos trabajar colaborativamente. Podemos trabajar cada especialidad con su especialidad. Si el topógrafo quiere trabajar la superficie, va a trabajar la superficie y su archivo de superficie. El diseñador geométrico va a trabajar su eje. El de obra va a poder trabajar un plan de obra, o esos sólidos, o esos elementos que va a necesitar para ver la carta GAN o el avance de obra que vaya teniendo a medida que avance el proyecto. Pero la idea es que veamos cómo cada etapa se va planificando y cada uno interactúa en ese modelo.
Otro de los elementos es, por ejemplo, el vehicle tracking. Justamente, vamos a ver para atrás, yo acá no lo estoy viendo, no sé si ustedes lo estaban viendo o no, pero el vehicle tracking lo que hace es trabajar a partir de radios de giro, de vehículos de radio de giro. No sé si es mi caso o el de todos, que no estoy pudiendo ver el vehicle tracking. Bueno, es trabajar a partir de base de datos donde nosotros vamos a dimensionar los radios de giro de cada vehículo. Esto va a trabajar sobre AutoCAD o sobre Civil 3D. Te va a dejar trabajar cualquier radio de giro de un vehículo. Lo voy a cerrar a ver si puede ser el problema ese. Y volverlo a abrir. Pero en este caso nos va a dejar trabajar cualquier diseño que esté bajo norma AASHTO. Nos quedamos, ahí lo tenemos. Cualquier diseño que esté bajo norma AASHTO, cualquier vehículo que esté bajo norma AASHTO, me dice, bueno, que no se ve el video. Vamos a volverlo para atrás. Si no lo podemos ver, no importa, lo pasamos largo. Pero la idea es que conozcan. Donde nosotros, seguramente la mayoría de ustedes trabaja con un bloque, por ejemplo, AutoCAD, donde el bloque nos dimensiona los radios de giro que tenemos, donde los bloques nos dicen si el vehículo va a poder girar o no en tal o cual diseño. Entonces la idea es que nosotros podamos, digamos, diseñar o podamos visualizar ese radio de giro de cada uno de los vehículos dentro de nuestro diseño de planta o nuestro diseño 3D, porque también nos deja verificar nuestro perfil vertical. La idea de esto es que dentro de un diseño que nosotros tengamos de planta, podamos circular con nuestros vehículos, ya sea en un sentido de movimiento de mouse o que siga una polilínea o un eje que nosotros tengamos diseñado, un eje, por ejemplo, de Civil 3D, o mismo decirle distintas frecuencias, podemos decir que tenga dos pasos, que entre en un sentido y se acomode marcha atrás, por ejemplo, para camiones o para vehículos pesados, o mismo ir a un sector de minas y detectar el movimiento de vehículo dentro de la montaña, y hasta decir que nos modifique o que nos diseñe una rotonda. Diseñar rotonda es algo complejo. Entonces, a partir de esto, bajo norma y el vehículo que nosotros seleccionamos, nos diseña la rotonda para verificar esta movilidad, digamos, del vehículo dentro de la rotonda. Esto cabe destacar que es en AutoCAD, o sea, esta visualización, mismo el video, está hecho en AutoCAD, pero puede ser también en Civil 3D. Otro de los módulos que vemos es dentro de Civil 3D, el modelo geotécnico, el módulo geotécnico. ¿Qué es lo que hace esto? No nos analiza, sino que nos visualiza todo nuestro reporte de sondeos que nosotros tengamos. A partir de distintos sondeos, que podemos tener múltiples sondeos, podemos verificar y ver cada estrato o cada manto que nosotros vamos a trabajar. A partir de los mantos, los EP, RC, ML, o los mantos que nosotros tengamos, digamos, todo ese bar hole, ese pH que nos pone, nos va a poner todos los sondeos y los tipos de suelos que tenemos. Por cada tipo nos va a generar una superficie. Entonces, a partir de eso, dentro de nuestro diseño, vamos a poder ver todos los, digamos, los estratos que nosotros vamos a tener para poder generar perfiles, para poder ver y comprobar el manto, qué profundidad está o cómo se va a comportar en tal o cual zona, pero toda esa información la podemos involucrar solo poniendo cada sondeo en un Excel con una forma determinada y nos lo va a leer dentro de lo que es el producto. También podemos ir un poco más, ir a un diseño un poco más avanzado. En este caso trabaja con el Dynamo en Civil 3D, donde parametrizamos, el Dynamo lo que hace es parametrizar o automatizar tareas. En este caso, por ejemplo, está automatizado a partir de las distintas flechas y comportamientos que va a tener la catenaria dentro de esa red de rieles. Entonces nosotros podemos decir que va a llevar una fórmula, que va a llevar un sentido, que va a llevar una pendiente, una flecha, o la información que nosotros le vayamos dando, y que la repita a lo largo de un transcurso, a la continuidad de un camino, o a la continuidad de un riel, o a la continuidad de un eje, pero todo automatizándolo a partir de referencias que nosotros le definimos. Mismo si queremos trabajar, por ejemplo, con estructuras, donde le vamos a decir que el Infraworks nos haga un puente estándar, y le decimos, sacame la definición de ese puente que me acabas de hacer. Y te va a sacar la información tanto del puente, de los apoyos, de todos los pilares, de las fundaciones. Entonces, en ese caso vos podés
editarlo, puedes decirle, no, en vez de tener 2 columnas, poneme 3. En vez de tener tales dimensiones de tablero, poneme tales otras, tantos centímetros, tantos metros. Entonces, a partir de definiciones un poco más detalladas, tanto un lado derecho, un lado izquierdo, podemos decirle, bueno, haceme esta información, lo guardo y lo actualizo. Y automáticamente te cambia esa, digamos, estructura para generarte un cómputo estándar, ya con una definición un poco más cercana al diseño que vos vas a tener. Mismo esa estructura que, por ejemplo, diseñó, le podemos poner un clic derecho y decir, envíamelo a Revit. Y en Revit le voy a hacer todo lo que es la rebarba, todas las armaduras o todo lo que nosotros vamos a trabajar a partir del diseño, en este caso este perfil sapo que tenemos, este perfil estructural que tenemos, y le podemos dar la definición tanto de estructuras que vamos a poner como de los detalles de planos, para tener un plano en una etapa o temprana o ya definitiva, si vamos a trabajar con este diseño hasta el nivel que nosotros querramos, ese nivel de detalle que vayamos a trabajar de entregable. Mismo si queremos trabajar con estructuras metálicas. Por ejemplo, podemos trabajar, otra vez se fue el video, podemos trabajar con estructuras metálicas, en el mismo sentido, yendo a lo que es el Revit e incorporando estructuras metálicas. Pero a partir de eso empieza a aparecer un producto nuevo que es el Structural Analysis, que trabaja sobre Revit. O sea, nosotros teniendo un modelo de Revit, podemos analizar esas estructuras que venimos trabajando. Si hablamos en este caso de una obra de construcción, una edificación, podemos trabajar a partir de todas las bases y apoyo que nosotros tengamos con todas las características de medida y nos va a dar el comportamiento estructural que vamos a tener. Mismo podemos pasarlo a lo que es generar análisis. Una vez que nosotros tenemos el modelo 3D, lo pasamos a generar y nos lo lleva a un explorador. Como pueden ver en la parte superior, estamos trabajando sobre un explorador, donde no va a ser toda la simulación y el video de los movimientos y análisis de comportamiento de estas estructuras, donde vamos a poder verificar, ya sea por pisos, vamos a poder verificar por columnas o verlo en las distintas dimensiones que nosotros querramos llegar a trabajar. Como podemos ver, todas las compensaciones, los momentos de las estructuras, en este caso de los diseños, y hasta pasar al diseño de robot, donde teniendo en el Revit le podemos decir, envíale a robot y haceme todo el cálculo de elementos finitos, haceme ese cómputo estructural que yo necesito, con los reportes determinados que necesito, determinar si yo quiero ver el impacto del viento sobre mis estructuras, donde quiero verificar toda la visibilidad, que por lo que veo se me corrió, se me pisó una imagen sobre otra, pero podemos verificar todos los movimientos, los esfuerzos que hace cada una de las partes según los vientos que tengamos, según un movimiento X, un terremoto, un sismo, o información que nosotros queramos incorporar dentro de este modelo que tengamos. Pero también existe el Dynamo para justamente edilicio, para diseños edilicios, o en este caso para diseños estructurales. Como podemos ver, tenemos el Revit para diseñar la parte de arquitectura, construcción, el Dynamo para automatizar algunos procesos y el Advanced Steel para trabajar con detalles de nuestras estructuras para fabricación, para enviar a planta, para enviar a fábrica. Donde podemos trabajar, como vemos en el Dynamo, automatizando tareas de armaduras, donde podemos definir una armadura y decirle que sea repetitivo a la continuación de un eje según tanta distancia o según grupos de tanto, entonces se automatiza a partir de programación y toda la visibilidad que vemos como en la parte derecha es el resultado de esa automatización que vamos haciendo. Mismo podemos automatizar procesos como por ejemplo trabajando en este caso en el Advanced Steel, se me fue la imagen ahí, el Advanced Steel o las estructuras en un AutoCAD 3D y en el Dynamo ir automatizándolo, en este caso el de la izquierda es el Advanced Steel donde te saca los planos de detalle para mandar a construcción o para mandar a fabricación cada una de las partes y en el sector de la derecha es solo mostrar cómo automatizamos tareas a partir de codificación, a partir de programación, donde todas estas estructuras se van haciendo a partir de nudos de cálculos que le vamos dando. Si queremos que tenga 3 niveles, 4, 5 secciones, 10 secciones, automáticamente se van a ir diseñando con parámetros que nosotros le vamos dando estructurales. Toda esta información es para diseñar un modelo, para diseñar un proyecto.
Entonces, una vez que nosotros tenemos el modelo, tenemos ese proyecto de ingeniería, vamos a pasar a la etapa de potenciarlo, de darle ese plus de diferencia, de generar esas simulaciones, de generar esa información extra que le queremos volcar a cada uno de nuestros diseños. Entonces, a partir de eso es que empezamos a ver, por ejemplo, simulaciones como detección de interferencias. Este es uno de los puntos más fuertes y que hoy en día están teniendo más, digamos, más utilidad dentro de los entornos BIM que vemos. Como quizás conocemos, el Revit es uno de los productos más fuertes que están en nuestra región, a la par del Civil 3D, pero creo que Revit del área de la arquitectura es uno de los más fuertes. Entonces, a partir de eso es que, de esos modelos 3D, que nosotros podemos ver cómo podemos interactuar o generar interferencias a partir de distintas especialidades. En este caso, vamos a ver, podemos ver los distintos modelos con colores simples. La idea es que no sea una interferencia, digamos, que sea una visualización real, sino que sea esquemática. Es poder vincular instalaciones de gas, eléctricas, mampostería, estructuras sanitarias y detectar si esas están chocando o no, o si tienen que tener, por ejemplo, un radio de tolerancia determinado. Si estamos trabajando con equipos de temperatura y tenemos que decir, tenemos que tener un radio de tolerancia de 1 metro, 2 metros a partir del elemento. Toda esa información es involucrarla para que nos detecte automáticamente esa información que nosotros queremos encontrar. O que nos muestre, por ejemplo, en este caso, cómo trabajar, que nos muestre cómo trabajar a partir de plantas, se me fue el videito, o trabajar a partir de un diseño de instalaciones, no solo de estructuras de lo que es edilicia, sino poder trabajar también en estructuras de diseño, por ejemplo, cañerías, donde podemos determinar si vamos a diseñar un paso bajo nivel, cuántos elementos se están cruzando por abajo, cuántas intersecciones vamos a tener, cómo vamos a poder tener que diseñar esas intersecciones, quién va a ser el responsable de cada una de esas intersecciones, porque nos detecta qué archivo con qué archivos se están tocando. Entonces nos va a decir qué es responsable, quién es responsable de cada área y se puede definir quién va a ser el responsable de esa edición. Todo esto nos trae mucha plata. Ya hay ejemplos gráficos de que edificios se han ahorrado 50.000, 80.000 dólares solo por detectar, digamos, interferencias en una etapa temprana. Solo por detectar que una cañería está chocando o está haciendo una descarga justo donde está la puerta y no detectarlo en obra, que en obra por ahí nos lleva a tener la obra parada, a tener una grúa parada, con lo que vale tener un equipamiento parado, o mismo un personal, todo un personal parado viendo para dónde van a sacar o mandando ese diseño de nuevo a la oficina, que el diseñador decida quién es el que va a corregirlo, que lo corrija, que vuelva al plano, que lo agarre de nuevo el operario y se ponga de nuevo a trabajar. Todos esos desperfectos generan muchos retrasos y muchas pérdidas económicas. Es por eso que es uno de los impactos más fuertes que está teniendo el BIM en estos momentos en la región. Mismo si nosotros queremos detectar, queremos generar simulaciones. ¿Cómo vamos? Esperen, yo no puedo ver los videos, no sé si ustedes en este caso lo están viendo o no, pero a mí me aparecen en negro. Ahí lo voy a poner de nuevo. Este se visualizó. Entonces, en este caso muestran como, por ejemplo, un paquete estructural, donde esto se diseñó en Civil y nos trae todas las propiedades al Navisworks y nuestro modelo hecho en sólido. Y lo único que se involucra es un plan de obra, una carta Gantt, un Excel, un Project, un Primavera, cualquier carta Gantt que tengan involucrando en Navisworks, lo único que detecta es, te interpola el elemento con la tarea. Si nosotros tenemos una tarea que es pavimentos de progresiva 0 a progresiva 100, y nuestro paquete de pavimentos se llama pavimento progresiva 0, progresiva 100, se van a interactuar, se van a pegar y van a generar esta simulación. Van a generar esta interacción, este avance de obra a partir del modelo que tengamos. Entonces podemos ver algunas simulaciones quizás un poco mejor, donde nos muestra cómo va a ser el avance de la obra y nos va mostrando qué áreas se van construyendo y hasta si cada elemento tiene un costo unitario, podemos ver, o sea, si nosotros en Civil, en Revit o en el producto que hayamos hecho, nuestro diseño, a cada elemento le pusimos un costo, le pusimos un material y un costo,
nos puede ir diciendo el desembolso económico que vamos teniendo. Entonces, esto es lo que nos ayuda a tener un proyecto real, o sea, un plan de obra real y un plan de obra propuesto. Entonces, podemos ir a obra o podemos poner en tal fecha cuánta plata tendríamos que haber desembolsado y verificar si nuestro proyecto, verificar si nuestro proyecto real está yendo con esos términos o estamos perdiendo plata en algún sector. Mismo incorporarle, si tuvimos un desperfecto, un problema, incorporarle plata en ese proceso, o incorporar un desembolso económico o de personal en ese proceso, pero podemos verificar el tiempo real con el propuesto e ir viendo cuáles son las tareas o los problemas que vamos teniendo a medida que vamos avanzando. Mismo, si por ejemplo nosotros diseñamos en un Civil una simulación o en un Revit una estructura, o sea, en un Civil un camino, un Revit una estructura, podemos volcarlo dentro de lo que es el InfraWorks. InfraWorks te deja traer cualquier tipo de formato, ya sea de RBT de Revit, sea un DWG de CAD, un DWG 3D, un SketchUp, unos datos de ERRI, datos DWG de Civil 3D, cualquier información RCP de RICAP, cualquier información modelo 3D lo pueden volcar. Y en este caso lo que nos va a detectar es la congestión que vamos a tener a partir de esos colores que muestra de vehículos. Vamos a ver la congestión de vehículos y verificar, se me puso en pausa, y verificar cuál es el comportamiento tanto de vehículos como personas. Todo esto trabaja a partir de encuestas origen-destino. Lo único que hay que hacer es darle el trazado por dónde va a caminar cada persona, si se va a frenar o no en cada uno de los stands, cuánto tiempo se va a frenar, e ir verificando cómo van a ir comportándose todas esas personas. Mismo podemos verificar, por ejemplo, a partir de trenes, por congestiones, por combustión de gente. La gente llega a un tren y bajan 100 personas, suben 100 personas, y esos movimientos generan congestiones. Lo mismo que generar simulaciones a partir de incendios, o cómo la gente va a reaccionar a tal o cual, digamos, problema dentro de un entorno, dentro de una estación, o en la calle misma. O mismo los vehículos, cómo van a reaccionar si obstruye un carril, si vamos a hacer la planeación de un nuevo proyecto y vamos a obstruir carriles o vamos a cortar unos carriles o vamos a cortar una bajada, por ejemplo, de una autopista o de una ruta, cómo van a reaccionar o por dónde van a tomar según los algoritmos que tiene estos procesos de simulación. Yo siempre digo, hay varias compañías que hacen, no varias, son por ahí, digamos que pocas, son software bastante caros y hoy en día están a partir de servicios dentro de lo que es el InfraWorks. Yo siempre digo, aprovechenlo, estos son productos muy caros, difíciles de conseguir y que tienen dentro de InfraWorks para simular o generar esos análisis de una manera temprana o ya avanzada, ver cómo vas a reaccionar vos según cómo veas esos censos o esa movilidad. Y hasta a partir de eso generar simulaciones, visualizaciones. Si, por ejemplo, queremos ver, en el caso de la izquierda, un proyecto de un viaducto, en este caso es una ciudad justamente sísmica, que ellos lo que querían ver es, hay un video anterior que no lo puse por el al caso, pero mostraba cómo generaba un terremoto y se caía una estructura, un viaducto. Entonces, a partir de eso, ellos diseñaron un túnel donde mostraron en Navisworks todas las particularidades que traía el túnel, todos los diseños que traía el túnel, cómo tenían las ventilaciones, la iluminación, mismo los desagües o las instalaciones que necesitaban. Y a partir de eso mostraban en una ciudad real cómo tenían el viaducto, como vemos ahí, el viaducto viejo, y por abajo el túnel, el nuevo diseño que justamente no impactaba en la parte social, no impactaba en la ciudad, esa visualización, eso mismo, esas bases que tiene, que interferían dentro de los servicios que tenía la ciudad. Era una propuesta que ellos generaron para mostrar una alternativa. Lo mismo en el sector de la derecha, como muestra una futura expansión de lo que es la ciudad. En este caso fue un proyecto que había de expansión a partir de distintos diseños que iban a ir haciendo en el cabo de años. Eso se iban poniendo en 10, 20 años, cómo iba la ciudad a empezar a crecer según los proyectos que habían planificado. En este caso, estaciones de trenes. Entonces empezaban a verificar visibilidad de radios de curva, visibilidad en la ciudad.
congestiones de tránsito a partir de hospitales, centros comerciales que se iban a ir haciendo. Entonces, todo esto ellos vieron cómo iba a ir siendo la expansión según los proyectos propuestos que había a largo plazo, de 5 o 10 años. Entonces, a partir de los proyectos ellos iban simulando su ciudad futura e iban viendo cuál iba a ser el impacto, cómo iba a ser la visibilidad de cada una, en este caso, de estaciones de tren, dentro de un entorno real de diseño. Viaductos de acceso, futuras autopistas, futuros ensanches. Entonces, a partir de todo este diseño que tienen, ellos iban incorporando los nuevos proyectos que en este caso lo hicieron a partir del gobierno, que recibían de los privados. Fueron incorporando proyectos que los privados iban presentando. Entonces, ellos a partir de esos mandatos BIM que se viene hablando bastante acá, es decir, que el Estado quiere recibir base de datos, el Estado quiere recibir esa información para poder trabajar, esa información para poder volcar en algún lado. Entonces, esta es una muy buena herramienta para hacer eso, para volcar esa información, hacer esas simulaciones, esas prefactibilidades de ciudad o ese planeamiento al que todos pensamos dentro de algunos años. Pero lógicamente empezamos a entrar también a hablar un poco de los datos GIS o esos datos GIS que todos conocemos, que empiezan a aparecer de esos datos georreferenciados que tenemos, por ejemplo, si nosotros vamos a buscar a un Metrogas y le decimos, mostrarnos toda tu información que tengas de base de datos, todas tus redes de gas que tengas de la ciudad, o mismo un AISA, un APSA, o distintas, digamos, entidades que tienen información, y poder traerla como base de datos. Hoy en día Autodesk se unificó o se asoció a lo que es Esri. No sé si muchos conocen Esri, pero Esri es la compañía que tiene el producto ArcGIS, que justamente trabaja como base de datos, trabaja con información georreferenciada en base de datos. Entonces, al unificarse Autodesk, empezó a aparecer en cada uno de sus productos un logo para loguearse o para vincularse a lo que es la base de datos de GIS. Entonces, si ustedes están trabajando con ArcGIS, toda la información que tengan de mapas de 9 puntos, de modelos, de información de servicios, de toda la información que vayan recabando, la pueden volcar en un escenario en común. Pueden volcar toda la información, como muestra en el video, dentro de InfraWorks, se loguea a lo que es ArcGIS, toma toda esa base de datos que tiene ArcGIS de la red, por ejemplo, de agua. Entonces va a InfraWorks y dice, logueame, yo voy a poner el usuario, siempre y cuando tengamos usuario de ArcGIS, traigo toda la base de datos. La mayoría de los gobiernos tienen base de datos en ArcGIS, igualmente se pueden incorporar otras bases de datos, Oracle o de distintas bases de datos GIS, SQL o un genérico. Entonces, a partir de esto es que nosotros decimos, bueno, volcame toda esa red que tenés. Y toda esa red que tenés, hacémela, todo lo que es imagen, tematizámelo, mostrámelo con colores, según las alturas o según las zonas que son más caras, las zonas verdes, las zonas no verdes, los parques. Mismo mostrame los lotes o mostrame los lotes en amarillo, los que están vacíos, los que tienen dueño. Mostrame imágenes, toda esa base de datos que tiene guardada te la representa en el modelo. Y mismo si nosotros queremos incorporar más información, podemos ir a la zona, nos vamos con el celular, en este caso ArcGIS tiene el vínculo con el celular, le decimos quiero ubicar, en este caso creo que es una boca de tormenta, no me acuerdo qué ubicaba, pero quiero ubicar este elemento, una cartelería, le doy un nombre, le puedo poner una foto, le puedo poner una información, y a partir de eso tu modelo en InfraWorks se actualiza y te va a aparecer ese elemento, en este caso la boca de bombeo, te va a aparecer el elemento dentro de tu diseño, de una manera automática, o sea, se va retroalimentando constantemente. Pero, para llegar, digamos, a una etapa final de lo que es proyecto, empezamos a ver que en cada diseño que vimos, en cada etapa de diseño que vimos, aparecen distintos productos. Y volvemos un poco a lo que dije al principio. Acuérdense que los productos hoy en día son herramientas para generar un modelo. Hoy en día lo importante es el modelo. Es tener un modelo de información con toda esa base de datos o esa información que podamos recabar de todos lados. Pero los productos, los software, son herramientas que van a ir a lo largo de todo un proyecto. Si necesitamos hacer captura de puntos, vamos a usar el recap en una etapa de topografía. Después nos lo vamos a tocar quizás hasta una etapa final, cuando necesitemos corroborar puntos, por ejemplo, de referencia que vamos a trabajar, o puntos, o verificar cómo va a quedar tu construcción en un entorno
dentro de un predio o dentro de una casa. Entonces, vamos a ver cómo en cada etapa aparece cada producto. Lo podemos usar en distinto orden, pero la idea es que lleven ese concepto de que cada producto hace cosas distintas, un poco lo que hoy hablábamos de Office. Pero también empieza a aparecer, tenemos un recuadro en rojo, donde ese recuadro muestra todas las herramientas que tiene la S Collection. Pero por debajo de ese recuadro en rojo aparecen otros productos, donde son productos que están empezando a crecer. Hay uno que se llama Stingray, que no está más, que ahora está dentro del 3D Max, 3D Max IO. Entonces, a Autodesk le encanta cambiar los nombres todos los días, pero empieza a cambiar lo que es Stingray para ser 3D Max. Pero empieza a aparecer lo que es ese BIM 360 que aparece abajo, ese Autodesk BIM 360 que está a lo largo de todo el proyecto. Que justamente ese BIM 360 es la documentación de la que hablamos. Mismo, bueno, el Stingray o el Dynamo, que está fuera de la colección el Dynamo, el Stingray te hace todo lo que es realidad virtual, es poder hacer tu escenario un videojuego y que vos puedas ir mismo en esa ciudad que generaste con un autito andando arriba de la ciudad, o ser una persona, ir corriendo y saltando dentro de la ciudad como si fueras un videojuego, digamos, o llevarlo a un Oculus, llevarlo a los anteojos y trabajar como si fuera primera persona. Pero volviendo a lo que decíamos, documentación, ese BIM 360 es un producto que empieza a aparecer en la industria justamente para las etapas de documentación y los archivos que nosotros vamos a manejar. Estoy casi seguro que a la mayoría de ustedes, si no es a todos, les pasó de que tienen un archivo que se llama último, 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 posta, último de verdad, último, y así podemos estar todo el día hablando de los últimos que le ponemos, pero nunca sabemos cuál es el último. Entonces, a partir de eso es que empiezan a aparecer soluciones para definir ese último posta que nosotros tenemos, donde empiezan a aparecer plataformas locales en servidores, como plataformas en la nube, ese BIM 360 es en la nube, el Vault es local, donde empezamos a reestructurar nuestra documentación, donde vamos a poder ver que el único archivo que hay es el último. Pero si abrimos o desplegamos ese archivo, vamos a ver todas las versiones que tenemos. La que hicimos ayer, antes de ayer, la semana pasada, el año pasado. Pero el único archivo que hay en sí es el último. Podemos ir a buscar versiones anteriores, pero no nos confundimos que el último es el último de verdad. Y mismo tener datos de seguridad. Muchas veces nos pasó que una persona se fue de la compañía o se rompió la computadora y perdimos la información. O el que se fue se la llevó, sin querer, queriendo o como sea, pero se la llevó y perdimos información, perdimos datos preciados, o sea, perdimos tiempo de trabajo y perdimos, digamos, gastos que tuvimos. Entonces la idea a partir de estas herramientas es que no se pierda esa información, que vos puedas sacarla, pero sacás una copia, no sacás la información del modelo, no sacás la información del proyecto de información de la compañía. Es por eso, bueno, que empiezan a aparecer estos productos. En este caso vamos a mostrar un poco lo que es el BIM 360 Docs, el BIM 360, que es dentro de una colaboración dentro de la nube, donde tiene distintos módulos. Un módulo de documentación, que es horizontal a todas las áreas, un módulo de diseño, que es toda esa colaboración de personajes que vamos a tener, donde vamos a dar datos, digamos, ediciones de acceso, donde el arquitecto puede ver esto, pero no puede editar esto, puede visualizar aquello, puede compartir con tal o cual persona, puede tener distintos accesos dentro de un proyecto, poder intercambiar información de documento. Después tenemos una etapa del Group, que hoy se llama Coordinate, que justamente lo que hace es coordinar archivos, donde podemos verificar estas interferencias como vimos que hace el Navisworks, o podemos detectar qué se modificó de un archivo y otro, y poder ver en rojo o en verde las modificaciones, o en amarillo lo que se editó. Entonces podemos ver en rojo lo que se sacó, en verde lo que se agregó, en amarillo lo que se editó. Y una última etapa de lo que es el build, todo lo que es la obra, esa conexión que nosotros tenemos con la obra, esa conexión que hoy en día hablamos bastante de llevar con la nube al operador, a que vaya con un iPad, que vaya con una tablet, que vaya con un celular y pueda ver en la obra su modelo y pueda verificar, tocando el elemento, quién hizo ese elemento, cuándo lo pusieron o cuándo lo tenían que poner, quién lo puso, qué material tiene, qué información tiene, y poder verificar esa coordinación o ese mantenimiento
u operación a medida que se construye. Pero dentro de digamos, de estos análisis también empiezan a aparecer distintas etapas, como por ejemplo en Insight, donde podemos verificar hasta los riesgos de trabajo que tenemos. Si por ejemplo una compañía tiene, en este caso tenemos 100 proyectos activos, esos 100 proyectos están constantemente activos, pero vos podés poner, por ejemplo, a partir de checklist, a partir de solo ir a la obra y todos los días verificar, ¿vino el operario? Sí, vino. ¿Vino el camión de hormigón? Vino. ¿Vino el carpintero? Vino. Toda la información que nosotros tenemos que ir corroborando constantemente, todos los días, a medida que avanza el año, podemos tenerlo automatizado. ¿Y qué nos soluciona eso? Es que nos empieza a aparecer un dashboard o un reporte de los riesgos que tenemos de cada obra, donde nosotros vamos y seleccionamos cualquiera de estos proyectos. Por ejemplo, aparece uno con riesgo medio, podemos seleccionarlo y que nos diga por qué tiene un riesgo medio, y nos puede decir, se cortó el agua, se cortó la luz, no vino el hormigón o no vino el operario, y empezás a reducir tiempo real en la obra. Empezás a encontrar esos problemas que antes te llevaban más tiempo resolver, a partir de cuáles son los riesgos y verificar cuáles son los riesgos promedio que venís teniendo en tus proyectos. Entonces, verificar esos problemas que venís teniendo en obra, con solo chequear de tu celular, hacer un checklist todos los días y verificar. Mirá, en el mes, de los 30 días que tenemos del mes, 10 hubo problemas que no llegó el hormigón. Y podemos verificar que estamos teniendo una pérdida de tiempos justamente por ese reclamo y encontrar esos problemas que venimos teniendo de una forma más de reporte, más dinámica, por decirlo de una manera. Pero siempre y cuando, es uno de los puntos más fuertes que siempre intento remarcar, es trabajar a partir de estándar y planes de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? El otro día, como comentaba hoy Santiago, mostraba un poco lo que es esos estándares, cómo Argentina se está alineando a generar esos estándares. ¿Qué quiere decir? Quiere decir en qué forma se va a entregar un plano, en qué forma se va a entregar un proyecto, en qué forma se va a analizar la información, cómo va a ir y venir la información de un lado de otro, según la especialidad que estamos trabajando, según el modelo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque existen, digamos, nomenclaturas universales donde se puede leer en cualquier tipo de compañía de software. Pero la idea es que nosotros ponemos las reglas del juego, decimos cómo vamos a recibir y vamos a entregar la documentación. Cómo vamos a pasar la documentación a cada etapa que tengamos, tanto del que nos lo va a dar, por ejemplo, el topógrafo, hasta el que nosotros le vamos a entregar al gobierno. Pero esos son los estándares que estamos definiendo. Pero existen los planes de ejecución, BIM. Que el plan de ejecución es justamente la compañía. Cómo va a trabajar la compañía dentro de un proyecto. El plan de ejecución es cuando hablamos dentro del proyecto. El estándar es general, cuáles son las reglas que usa la compañía como de entrada o salida de cada uno de los modelos. Y la ejecución es justamente cómo lo vamos a ejecutar internamente, cómo cada área se va a comunicar con cada área en cada proyecto. Como sabemos, cada proyecto es distinto, las personas que interactúan son distintas. Esos roles hay que tenerlos y mismo hay que tener en cada etapa del proyecto un nivel de detalle de trabajo. Porque ha pasado muchas veces que compañías que nos dicen, no, a mí el estructuralista me entregó las estructuras, pero me puso hasta los bulones y definiciones que tengo y me puso los materiales y a mí me lo hizo re pesado cuando lo volqué, porque estamos trabajando con niveles de detalle distintos. Mismo si vas, diseñan un camino y dicen, no, le pedí solo las parcelas y me trajo las parcelas con las casas y la jardinería que tenía cada casa y me trabó todo el modelo que yo tenía. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que estandarizar de una etapa temprana. Es decir, el equipo de arquitectura o de catastro le va a pasar de tal formato al equipo de ingeniería, donde ellos van a poder utilizar esa documentación, no van a tener problemas, no se le va a hacer pesado el equipo, no va a traer inconvenientes en el momento de desarrollar el proyecto. Pero siempre esto viene alineado de que baja de una etapa gerencial hasta una etapa hasta un sector, digamos, del modelador o el proyectista o el técnico que trabaje sobre cada uno de esos modelos. Siempre esto viene en sentido vertical. Es muy difícil que empiece desde abajo, ya que un técnico o un arquitecto empiece a decir, quiero trabajar en BIM, empecemos a usar, porque no se terminan de congeniar esos flujos que son justamente esa coordinación, es uno de los puntos más fuertes que tiene el BIM. Por eso hay que definir todos esos liderazgos y esos vínculos que vamos a tener entre
de las partes. Y como para terminar, yo siempre digo, las compañías te dicen, no, es muy difícil, la verdad que no nos lleva mucha plata, mucho tiempo, muchas personas. Y el cambio yo entiendo que no es fácil, o sea, las compañías no cambian de un día para otro, es un proceso que lleva mucho tiempo, pero siempre cambiar es arriesgado, pero imagínense si no cambian. O sea, hoy en día si no cambian, todo viene avanzando demasiado, nos quedamos bastante atrasados. Y yo siempre digo, arquitectos e ingenieros hay millones. Arquitectos e ingenieros que saben usar alguna herramienta de BIM o alguna herramienta civil, un Revit, hay un poco menos. Y arquitectos e ingenieros que trabajan en BIM hay aún menos. Es una gran herramienta para nosotros dar un impulso y elegir hoy en día qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos diseñar, dónde queremos proyectarnos. Cuando esto ya esté impulsado, esté ubicado y ya sea obligatorio, va a ser difícil, ya va a haber bastantes más. Y vamos a tener que encajar donde podamos encajar. Entonces aprovechen que es un momento donde nosotros podemos decidir nuestro futuro, donde nosotros podemos decir qué es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque no hay mucho. Y tenemos que desarrollarlo, está en una etapa de desarrollo. Y es el momento justamente para que todos trabajemos y todos empecemos a involucrar y a desarrollar dentro de esta tecnología y toda esta metodología de trabajo que está empezando a aparecer. Y obviamente les quiero agradecer por el tiempo, por haberme escuchado. Y no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Que no tengan dudas, que si quieren pueden abrir el micrófono y preguntar. Sabiendo que estos programas son bastante pesados, por ende deben marcar una PC de determinadas especificaciones. Sí, la PC hoy en día no es uno de los problemas más complejos la PC. Hoy en día con trabajar una PC con un Core Duo, o trabajar con una i7, digamos, un procesador i7 con 16 de RAM, te diría que es bastante, con un 8 ya funcionaría. Con todo eso ya es suficiente. Podés mejorarlo, lógicamente. Pero ya es, digamos, con una máquina hoy en día estándar un poco buena, ya podés empezar a trabajar. Se va a ir complejizando según el tipo de proyecto que quieras desarrollar. No sé si quieren ahí, tienen algún comentario, alguna duda, alguna otra duda, que quiera hablar por micrófono. Obviamente está libre de hablar, mismo de la Escuela de Gestión o Santiago. Veo a muchos conectados. Acá estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Me presento, Alejandro, mi nombre es Nicolás. Me presento para todos. Yo soy asistente de curso. Nada, quería agradecerle a usted, profesor, y agradecerle a todos por haber participado de la charla. Si quieren saber más información a través acerca de los cursos o de otras charlas, les voy a dejar un sitio web, que es el de Educación Ejecutiva. Ahí se los dejé. Y nada más que decir, les deseo que finalicen bien su día. Si alguno tiene alguna pregunta, duda o consulta, bienvenido sea. Ahí están preguntando sobre material, sobre el CBIM, que se presentó el viernes ahí en la cámara. No sé, después le podremos acercar una información a Marcelo. Ok, a ver. Bien, acerca del CBIM, bueno, ni bien tengamos la información, nosotros se la enviaremos por mail, si le parece. Perfecto. Sí, le podemos mandar por mail, digamos, a las personas con la información que necesiten. Exactamente. Yo estoy agradecido por haber escuchado a todos. Si tienen alguna consulta por ahí relacionada a mí, obviamente no duden. ¿Qué tal, Alejandro? Una consulta, hoy mencionaste AUSA, Metrogas, AISA. Sí. Quería saber por ahí, sos la persona indicada para decirnos qué tanta aplicación de estos software hay en todas estas empresas y en el Estado.
Mira, hoy en día estamos en una etapa de que todos están yendo a un GIS. Digamos, ya todos tienen involucrado un GIS y todos están yendo a un 3D. No todas las instalaciones, digamos, de un Metrogas tienen un GIS bastante desarrollado, muy bueno. No tiene todo en 3D, en 3 dimensiones. Lógicamente, ir a todo en 3 dimensiones es bastante arduo por el hecho de que constantemente están teniendo distintos tipos de obra. Entonces van avanzando a medida que van teniendo injerencia sobre uno u otro sector. Entonces, a medida que van haciendo obras o van modificando zonas, van agregando ese 3D que empieza a aparecer. Pero no tienen mucha información 3D. Un AISA está bastante más avanzado, está haciendo desarrollo con 9 puntos, tiene bastante información. No te sabría decir qué cantidad tiene de 3D, pero estamos en una etapa de que empiezan a incorporar ese 3D. Empiezan a incorporar esa base de datos un poco más cargada, digamos, de información que la que tenían antes. Después hay otras que obviamente están un poco más atrasadas. Telecom está bastante más avanzada, pero vamos teniendo distintos, digamos, avances según la compañía. Pero estamos en una etapa de transición. No tenés todos los modelos en 3D. ¿Alguna duda más? Bueno, les agradezco. Muchas gracias por el tiempo. Y cualquier duda, obviamente me pueden contactar, alejandro.marinelli@autodesk.com. Cualquier duda me pueden contactar y obviamente despejamos esas dudas o esos inconvenientes. Te agradezco obviamente la cámara y estamos, bueno, en contacto para cualquier necesidad. Perfecto, me parece bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao a todos. Hasta luego a todos.